Y dice así la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo alternadamente. Al último nos unimos en el versículo 15, por favor. Dice así: pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. El uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Todos unidos. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Padre de los cielos, una vez más, mi Señor, delante de tu bendita presencia, Padre, nos encontramos, oh Dios de la gloria, dándote las gracias, mi Dios, por el privilegio que nos brindas de estar en este lugar, Señor, para glorificar tu precioso nombre. Y en estos momentos en que vamos, Señor, a exponer tu bendita palabra, mi Dios, te suplico, Padre, que uses mi vida, Señor de los cielos, que no sea el hombre, Señor, sino tu bendito y santo Espíritu el que hable hoy a nuestras vidas, mi Dios, y nos deje una enseñanza, Padre. Toque los corazones de cada uno de nosotros, mi Dios y Padre, y permita, Señor, que seamos, Señor, hacedores y no solamente oidores de ella, mi Dios y Señor. Usa, Señor, mi vida, mi Dios, como el instrumento que tú tienes preparado en esta tarde, mi Dios, y que todo sea para tu honra y tu gloria, Padre. En el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo estoy suplicando y te estoy dando gracias, Padre. Amén y amén. Ocupen sus lugares, amados hermanos. Mi tema, para los que gustan anotar, quiero decirles, amados hermanos, que yo siempre anoto un mensaje, y desde que yo empecé a caminar por este camino, siempre cargo una hoja de papel, una pluma, y voy anotando lo más sobresaliente de los mensajes, porque luego, después me pongo a repasar este mensaje, y Dios me da sobre este mismo tema, sobre este mismo texto, Dios me da otro mensaje. Entonces es bueno ir anotando, es bueno para que repasemos los mensajes. En algunas ocasiones nuestro pastor nos ha preguntado por el mensaje de hace 8 días y ya nadie se acuerda. Debemos de recordar la bendita palabra de nuestro Señor y Dios. Y así podemos saber que lo estamos poniendo por obra, que lo estamos viviendo. Bien, mi tema, le puse preguntas. Mi texto, la repito. La cita, Juan 20, del 11 al 15. El título, las 7 preguntas del resucitado. Amados hermanos, usted y yo sabemos que Dios no ignora absolutamente nada, porque Él es omnisciente. Aún el pensamiento más profundo, más íntimo de cada uno de nosotros, Él lo conoce. Y tal vez por eso nos sorprenda el título, las preguntas, las 7 preguntas del resucitado. Pero si Él todo lo conoce, ¿por qué lo está preguntando? Lo está preguntando por el simple hecho de que quiere ver cómo estás caminando. Lo está preguntando para saber cómo vas de acuerdo a su bendita palabra. Porque muchas veces, amados hermanos, da tristeza decirlo, pero nuestro cuerpo está aquí. Estamos presentes físicamente
físicamente, pero nuestro pensamiento anda en otra parte. Y cuando alguien nos pregunta, oye, ¿de qué se trató el sermón? Pues déjame buscar porque no me acuerdo. Hermanos, este es el alimento que Dios tiene preparado para usted y para mí, para nuestra alma. Así como nos alimentamos 2 o 3 veces al día, así también la palabra de Dios debemos de alimentarnos con ella mínimo 1 vez al día. Sí. Porque si decimos que 3 veces al día, vamos a decir que no tenemos tiempo. Porque tenemos tiempo para todo menos para Dios. Y ese es el principal problema para el cristiano, amados hermanos. Decíamos que Él va a hacer 7 preguntas. Y una de las preguntas es precisamente, ¿por qué lloras? Lo veíamos en nuestro texto bíblico, en nuestro texto que estamos usando como base. Había una mujer que había llegado al lugar a donde él había sido sepultado. Y dice que se asomó y no vio el cuerpo del Señor. Y se puso a llorar. ¿Quién era esa mujer, amados hermanos? Esa mujer se trataba nada más y nada menos que de María Magdalena. Una mujer que había sido considerada una ramera, una escoria de la sociedad, una mujer de la calle. Pero Dios tuvo misericordia de ella y en uno de sus encuentros Él la llamó, Él le habló. Aunque ella primero no quiso escucharlo y se lo empezó a escuchar con un dejo de burla. Pero escuchando al maestro, llegó el momento en que éste la convenció y dejó su vida pasada por una nueva vida. Y es que dice la bendita palabra de nuestro Señor y Dios que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sí. Podíamos decir, bueno, ¿por qué a una ramera? Porque era la que estaba perdida. Podía usted decir, bueno, ¿por qué a mí me llamó? Porque yo andaba perdido. Sí. Y Él anda buscando precisamente lo que está perdido. Porque Él no hace acepción de personas. Porque Él ama a cada uno de nosotros, sea cual sea nuestra condición delante de Él, siempre y cuando aún todavía no le conocemos. Pero cuando ya le conocemos, si nosotros seguimos caminando por los caminos que anduvimos antes, pues estamos rechazando la gracia, estamos rechazando la misericordia de Él y estamos tomando en poco el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Debemos de pensar que ese sacrificio puro y santo lo hizo precisamente solamente por amor, porque Él nos ama, porque Él ama a todos. Gloria a Dios. Permítame decirles, antes de proseguir, deseo pedir perdón a cada uno de los presentes y por qué no también a los ausentes, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Tal vez usted me pregunte por qué. Porque el Espíritu Santo me está mostrando que esa mujer, que esa ramera,
que esa escoria de la sociedad somos usted y yo. No se ofenda. Solo que ya fuimos lavados, ya fuimos limpiados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Un Dios puro, un Dios santo, sin mancha, el cual, amado hermano, amada hermana, no se avergüenza de usted y no se avergüenza de mí. Y a usted y a mí nos llama hijos, porque Él nos ha comprado con su sangre preciosa. Dice la bendita palabra de Dios que fuimos comprados no con oro ni con plata ni con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene un precio muy alto. Hay ocasiones, amados hermanos, en que no sabemos valorar lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado. Hay una ilustración, amados hermanos, de un hombre que tenía un hijo, y esos hombres eran pescadores. Un día se hicieron a la mar, llegaron a un lugar a donde vieron peces, pero vieron que un pez muy bonito se sumergía y quisieron ver hasta dónde llegaba. Se pusieron sus tanques de oxígeno y se aventaron al agua y empezaron a descender, a descender, a descender, hasta que en un momento dado dijo el papá: oye hijo, le hizo la señora a su hijo, vámonos para arriba porque se nos va a acabar el oxígeno y no vamos a poder salir. Le hizo la seña y él empezó a ascender otra vez y el hijo lo siguió. Llegaron arriba, ya casi sin oxígeno, subieron a su barca y se retiraron de ahí. Y en el camino el hijo le dijo a su padre: papá, ¿viste lo que yo vi en las profundidades? Habían visto una concha enorme, con una perla enorme. Y le dijo el papá: sí, vi esa enorme perla. Y el hijo le dijo: esa perla va a ser para ti, papá. No. El padre le dijo: no, porque es imposible bajar hasta esa profundidad y rescatarla. Y se quedaron así, ya nadie dijo nada. A los 2, 3 días, cuando el papá buscó a su hijo, no lo encontró. Fue con sus vecinos y vio que su barca no se encontraba. Entonces uno de sus vecinos le dijo: vamos a buscarlo. Y llegaron a aquel lugar y se pusieron los tanques de oxígeno y estaban a punto de arrojarse cuando aquel hombre sale con la perla y ya no tenía el oxígeno. Lo ayudaron a subir a la barca y en esos momentos aquel hijo le dijo: papá, aquí está lo que te prometí. Fueron sus últimas palabras porque murió. Entonces el padre, con todo el dolor de su corazón, abrazó a su hijo y vio la perla y dijo: esta perla no tiene precio, porque esta perla costó la vida de mi hijo. Y cuando uno de aquellos coleccionistas se enteró,
le ofreció millones de pesos por esa perla, pero él no la quiso vender, porque esa perla no tenía precio, porque esa perla había costado la vida de su hijo. Amados hermanos, esa perla es usted y esa perla soy yo, porque usted y yo le costamos la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vino a morir precisamente para que usted y yo tuviésemos vida y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. Entonces, amados hermanos, decíamos que esa mujer somos usted y yo, que ahora hemos sido lavados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual no se avergüenza de llamarnos hijos. Cuando nosotros como padres vemos llorar a uno de nuestros hijos, nos angustiamos, nos preocupamos y preguntamos cuál es la causa. El Señor Jesús conocía el motivo de aquel llanto, de aquella tristeza, y le pregunta a María: ¿por qué lloras? Su primera pregunta fue: ¿por qué lloras? En aquel tiempo le hizo esta pregunta a María, pero ahora esa pregunta, esa misma pregunta, nos las está haciendo a usted y a mí. ¿Por qué lloras, Miguel? ¿Por qué lloras, Rubén? ¿Por qué lloras, Adrián? ¿Por qué lloras, congregación? ¿Por qué lloras, pastor? ¿Por qué lloras, hermano? ¿Por qué lloras, hermana? Permítame decirle que Dios desea tener una relación con nosotros de padre a hijo y no de Dios a criatura. Él quiere que usted con toda la confianza venga y le diga: Padre, tengo esta necesidad, me duele la situación de mi hermano, me duele la situación de mi hermana, ayúdales. Y al verlos, Señor, que ellos han resuelto su problema, sabré que me has contestado, sabré que me has escuchado. ¿Por qué lloras? María lloraba porque ya no tenía a su ser amado, creyó que se lo habían quitado. Pero nosotros, usted y yo, amado hermano, amada hermana, tenemos a Cristo con nosotros. Usted y yo sabemos que Cristo vive, que Cristo reina. En esta tarde el Señor te pregunta: ¿por qué lloras? Aquí estoy yo para consolarte, dice el Señor. ¿Por qué lloras? Porque para Él, usted y yo somos importantes. Usted y yo le importamos al Señor, amado hermano, amada hermana. Para Él, usted es como su huella digital. Usted no se parece a ninguna otra persona en el mundo. Usted es único. Y por eso debemos de darle gracias a Dios, amado hermano. El Señor dice que somos importantes para Él. ¿Usted lo cree, hermano? Amén. Somos tan importantes que un día vino y tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía en la cruz del Calvario. Fue clavado en esa cruz. Él se hizo maldición
para que usted y yo fuésemos bendición. Él tomó el lugar que nos correspondía a nosotros, porque en aquel tiempo crucificaban a un hombre que era maldito. Y en medio de aquellos dos ladrones fue puesto. Y ahí en ese lugar, estando a la misma distancia, estando a la misma altura, estaban suspendidos entre el cielo y la tierra. Ni estaban tocando el cielo, ni estaban tocando la tierra. Estaban suspendidos. Uno de ellos le decía: si en verdad eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro, conociendo su situación, le dijo: ¿ni aún tú temes a Dios estando en la misma condición? Nosotros en verdad hemos pecado, nosotros en verdad merecemos lo que estamos padeciendo, pero este justo ningún mal ha hecho. Y dirigiéndose al Señor, le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu gloria, cuando vengas en tu reino. Y el Señor le contestó: en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No vemos que en esos momentos Él le haya pedido perdón. No le pidió perdón con los labios, con la boca, con la voz. Pero el Señor conoce el corazón de cada uno. Y Él sabe quién está clamando con su corazón. Es muy hermoso orar, amados hermanos, levantando la voz, todo, pero al Señor le agrada también que usted ore a Dios con su corazón. Recordemos a la mamá de Samuel. Dice que aquel sacerdote la veía y veía que movía nada más los labios y la tomó por borracha. ¿Y qué le dijo? Mujer, digiere ya tu vino. Sin embargo, ella le dijo: tu sierva no ha bebido nada. Tu sierva está orando con el dolor de su corazón. Es como debemos de orar, amados hermanos, con todo nuestro corazón. La segunda pregunta que el mismo Señor Jesús le hace a María y que le hace a usted y a mí en esta ocasión: ¿a quién buscas? Amados hermanos, no busquemos entre los muertos al que vive, porque Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Jesús está vivo, amados hermanos. No nos quedemos con la idea de que Él murió. La religión popular tiene por costumbre tener un crucifijo en su casa, en su cabecera. Un día, visitando a una enferma, yo les pregunté a la familia y a ella: ¿creen en Dios? Y voltearon inmediatamente a ver el crucifijo. Y les dije: en ese no. Miren, hasta telarañas tiene. El Dios que va a sanar a la madre de ustedes hoy viene con nosotros. Porque Cristo vive. Porque mi Señor vive. Sí. Entonces, no busquemos entre los muertos al que vive. ¿A quién buscas? Nosotros por lo regular, cuando nos hablaron del Santo Evangelio, buscábamos la salvación. Cuando usted y yo aceptamos a nuestro Señor Jesucristo, hallámosle esa salvación.
no por obras, como dice su bendita palabra, porque nada hemos hecho nosotros para merecer esa salvación, pues es por gracia. Bendito sea mi Señor y Dios. Gloria a Dios. Hermanos, Cristo vive. Si venció a la muerte, ¿habrá algo imposible para Él? El único que no falla y que no se avergüenza de nosotros se llama Jesucristo. Gloria a Dios. Tercera pregunta: ¿tenéis algo de comer? Dicen las Sagradas Escrituras, amados hermanos, que después de que había muerto el Señor Jesús, que había sido sepultado, había quedado el apóstol Pedro como líder, y aquel líder se había olvidado a lo que había sido llamado. Aquel líder les dijo a sus condiscípulos: yo me voy a pescar, yo regreso a mi antiguo trabajo, yo regreso a mis quehaceres de antes. Y los demás le dijeron: nosotros vamos contigo. Y dice la bendita palabra de Dios que fueron y no habían pescado absolutamente nada. Cuando llega un personaje y les dice: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Imagínese, amado hermano, amada hermana, que en este momento el Señor viniese y le dijera: hijo, ¿tienes algo que me ofrezcas? ¿Acaso tienes un pan? ¿Acaso tienes un pescado? ¿Acaso tienes algo que calme mi hambre y mi sed? ¿Qué le contestaríamos nosotros, amados hermanos? Así como le contestaron aquellos hombres: no tenemos nada. Tremenda cosa. Yo sé, amados hermanos, amadas hermanas, que algún día, no sé cuándo y no sé quién, un día tocará a su puerta pidiéndole algo de comer. Quiera Dios que usted tenga que ofrecerle, porque si usted le ofrece un pan, Dios se lo devolverá con creces. Dios le va a dar lo suficiente para usted y toda su familia. Así que debemos de estar conscientes de esto. Dice el Señor Jesús: al que te pida, dale. No debemos de cerrar las manos, porque de verdad muchas veces Dios mismo está enviando a aquella persona para probarte, porque Él quiere bendecir todavía más. Gloria a Dios. Amado hermano, ahora a usted y a mí nos dice el Señor: Mahanaim, ¿tienes algo de comer? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer? ¿Le podemos ofrecer algo agradable? ¿Cuáles son nuestros frutos? Tal vez usted diga: conozco la Biblia. Quiero decirle, amado hermano, amada hermana, que hay personas que conocen la Biblia de principio a fin, que le recitan de principio a fin, pero sabe que no la viven. Conozca lo que Dios quiere que usted conozca, pero vívala, viva la palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios es vida, es alimento.
Debemos de vivir guiados por su bendita palabra. Y así habrá pruebas, pero también habrá soluciones a corto tiempo. Gloria al Señor. La palabra de Dios en San Juan, vayamos a Juan 15, versículo 5. Gloria a Dios. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Tremenda cosa. Si estamos unidos al árbol, vamos a llevar mucho fruto. Pero si nos separamos, nada vamos a poder hacer. Separados de mí, dice, nada podéis hacer. Amado hermano, usted y yo delante de Dios estamos desnudos. Somos menesterosos. Estamos necesitados. El Señor hoy nos pregunta: ¿qué fruto tenéis? ¿Qué le contestaremos? Creo que la mayoría y un servidor le diremos: Señor, no tenemos nada. Cuarta pregunta. Dice la palabra de Dios que después de que hubieron comido, porque cuando el Señor Jesús les preguntó que si tenían algo de comer, y le contestaron que no tenían nada, dice que hubo uno que fue y le dijo a Pedro: Pedro, es el Señor. Aquel hombre se vistió y se echó al agua y llegó nadando hasta donde estaba el Señor. Pero cuando él salió de esa agua, que ya había fuego y peces que se estaban asando. Cuando usted se acerca al Señor, amado hermano, amada hermana, usted no va a carecer de nada, porque hay alimento y hay fuego para esa frialdad que muchas veces trae nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a separar del Señor, empieza a haber un enfriamiento espiritual. Y debemos de buscar ese fuego que solamente el Espíritu Santo puede proporcionarnos. ¿Y cómo nos los puede proporcionar? Estando de rodillas delante del Padre. Estando de rodillas suplicándole. Sí. Cuando somos jóvenes, amados hermanos, muchas veces tomamos en poco lo que los mayores nos dicen. Es más, tomamos en poco lo que la bendita palabra de Dios está diciendo. No, yo lo que tengo lo he logrado por mi esfuerzo, yo lo que tengo lo he logrado por mi trabajo, yo lo que tengo, no sé cuántas cosas, pero siempre el yo. Y no es el yo, es el tú, Señor. Tú me has dado todo lo que tengo. Solamente tú, mi Dios, eres el que provees. ¿Sí? Debemos reconocer que solamente de parte de Él vienen todas las cosas. Gloria a Dios. Y después dice que después de haber comido, empezaron a caminar juntos el apóstol Pedro con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le hace una pregunta y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos?
Si a mí me dijera, Miguel, ¿me amas más que estos? Así como Pedro contestó, sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que yo hago lo que tú me dices, tú sabes que si me dicen que predique, predico, si me dicen que limpie el piso, lo limpio, si me dicen que barra, barro. Solamente que Dios quiere que usted y que yo le demostremos su amor, ¿sí? Amándonos los unos a los otros. Es como debemos de amar. Es como podemos demostrarle nuestro amor a Dios, amándonos los unos a los otros. Porque si decimos que amamos a Dios y menospreciamos al hermano, a la hermana, ¿estará de acuerdo lo que estamos diciendo? ¿Dios estará de acuerdo con lo que nosotros estamos afirmando que le amamos? A lo mejor Dios no está de acuerdo. Decíamos, vamos a San Juan 21, 15. Gloria a Dios. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Apacentar, amados hermanos, los corderos. Cuando alguien es pastor, tiene que apacentar, tiene que llevar al rebaño a donde haya alimentos frescos, a donde haya pastos frescos. Apacentar al rebaño, amados hermanos, es darle el trigo y no la paja a la congregación. Apacienta, dice, apacienta a mis corderos. Apacentar a los corderos es a los niños, es a los jóvenes. Sí. Muchas veces yo he escuchado gente que dice, los niños son el futuro de la iglesia. Yo le quiero decir, hermano, hermana, que no es el futuro de la iglesia, es la iglesia actual. Sí. Están creciendo, se están formando precisamente en el camino que usted como padre les está mostrando. No debemos de dejarle el trabajo a la hermanita que está dando clases allá arriba. No debemos de dejar el trabajo al maestro en las escuelas. Sí. Usted como padre, usted como madre, debe de educar a sus hijos. Debe de llevar a sus hijos de la mano. Sí. Los maestros solamente los van a enderezar por si algo anda mal. Pero la responsabilidad es de los padres, no de los maestros. Sí. Años anteriores yo escuchaba que cuando se tardaban un poquito más de vacaciones, los niños decían, híjole, ya me tienen harto, ya quisiera que se fueran a la escuela. O sea que más responsabilidad tienen los maestros que los padres. Y ahora que Dios ha permitido que haya esta pandemia, que se han pasado meses con los padres, Dios nos está llamando la atención de alguna manera. Dios quiere que usted eduque a sus hijos. Dios quiere que usted guíe a sus hijos y no le deje todo el trabajo a los maestros.
Decíamos que el Señor le preguntó: ¿me amas más que estos? Contesta Pedro: sí, Señor, tú sabes que te amo. Solamente que el Señor sabe que una vez, habiendo dicho que no solo a la cárcel, sino aún a la misma muerte iría con él, sin embargo le había fallado, lo había negado. Cuando él le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Señor, estoy dispuesto a ir no solamente a la cárcel, sino aún a la misma muerte. Pero a la hora de la verdad, dijo, yo no lo conozco. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos negado a nuestro Señor Jesucristo? Muchas veces, no con palabras, pero con nuestros hechos. ¿Sí? Muchas veces con nuestras obras hemos negado a nuestro Señor Jesucristo. Y eso no se vale, hermanos. A Dios no le agrada eso. Debemos de ser fieles a Él, porque Él es fiel con nosotros. Él ha prometido estar siempre con nosotros y Él nunca ha faltado a su palabra. Pero nosotros muchas veces nomás somos convenencieros. Debemos de subrayar esas palabras y ver en qué estamos fallando. Gloria a Dios. El Señor nos dice: yo conozco tus obras. Usted puede decirle: sí, Señor, yo te amo. Pero el Señor dice: yo conozco tus obras. ¿Cómo estás caminando? ¿Cómo te estás comportando? ¿Cómo estás educando a tus hijos? Cuidado. En aquel tiempo el Señor le dirige 3 preguntas al apóstol Pedro. Cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor le hace esta pregunta para conocer ese sentir. Ahora esa pregunta el Señor la hace a Mahanaim, se la hace a la congregación, se la hace a usted y a mí, y nos dice: congregación de Mahanaim, ¿me amas? A pesar de tener muchas carencias, a pesar de estar enfermo, a pesar de todos tus problemas, a pesar de que tienes un familiar enfermo, a pesar de que tienes deudas, a pesar de que no tienes trabajo, a pesar de que apenas con lo indispensable vas pasando, ¿me amas? ¿Cómo le contestaríamos nosotros, amados hermanos? Yo creo que le diríamos: sí, Señor. Aún en medio de las tribulaciones, en medio de las angustias, aún en medio de las enfermedades, Señor, yo te amo, Padre. Porque debemos de ser fieles a Él. Gloria a Dios. Sí, Señor, te amo. Y le dice el Señor: demuéstramelo apacentando a mis ovejas. Una vez más, alimenta a mis ovejas, apacienta a mis ovejas. Pregunta número 5. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ahora el Señor hace la misma pregunta a usted y a mí. Miguel, ¿me amas? Pascual, ¿me amas? ¿Me amas? Juan Manuel, ¿me amas? Tal vez estás pasando por un momento muy crítico. A lo mejor tienes a un ser querido enfermo, decíamos, tal vez preso. A lo mejor te has visto en la necesidad de pedir ayuda y no has podido corresponder.
¿Me amas? Si tú me amas, vas a buscar de mí, vas a buscar siempre mi ayuda. Vas a llamar al único que te puede contestar. Tal vez no de la manera que tú lo esperas, pero te va a dar una respuesta. Ese es el Cristo que yo conozco, amados hermanos. El Cristo que contesta, el Cristo que no se queda callado, el Cristo que no me ignora y que no lo ignora a usted. Ese es nuestro Cristo que dio su vida por usted y por mí. La sexta pregunta: Pedro, ¿me amas? Esta es una de las últimas preguntas que el Señor le hizo a Pedro, y una pregunta similar el Señor le hace a usted y me la hace a mí en esta ocasión para poder participar en el arrebatamiento. Es bueno conocer, es bueno saber de la Biblia, pero es mejor amar aunque conozcamos menos. Decíamos que muchos conocen mucho, asisten a la congregación, cumplen con sus responsabilidades. Esto es bueno, pero esto no significa amar. Esto es religiosidad. Muchas veces nos estancamos en esto. Si usted se encuentra en un estancamiento espiritual, la palabra de Dios nos dice: despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Sí? ¿Cómo estamos, amados hermanos? ¿Estamos estancados? ¿Estamos durmiendo? Creemos que con haber recibido a Cristo, con venir los domingos a los servicios, con leer los textos bíblicos que el predicador nos pide que leamos, ¿estamos del otro lado? No. Yo quiero decirle que no. Usted debe de buscar a Cristo en su casa. Usted debe de buscar a Cristo en el rinconcito que más le guste, amado hermano, amada hermana. Pero búsquele, y de Él va a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades. Él no la va a dejar con la duda, no le va a dejar con la duda. Él siempre responde cuando nosotros clamamos a Él, amados hermanos. Decíamos que esta es una de las últimas preguntas y que nos hace recordar nuestra condición en este lugar, en esta congregación. Debemos buscar, no solamente aquí, sino en todas partes, al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amado hermano, el Señor Jesús no viene por una sirvienta. El Señor Jesús viene por una esposa. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos consideramos la esposa de Cristo? Bendito sea el Señor. Él no viene por una sirvienta. Él viene por una, decíamos, por una esposa. Porque el Señor le ama a usted y me ama a mí, ama hasta el más humilde, ama al pastor y cada uno de los miembros de la congregación, desde el más pequeño hasta el más grande. La iglesia no es tener un rango. No, es que yo soy un ministro. No, es que yo, no. Desechemos, decíamos, el yo, porque el yo le pertenece a nuestro Señor y a nuestro Dios. La iglesia debe tener mucho amor. La última pregunta dice:
Estamos en nuestra Biblia en el 21, vemos el versículo 23 que nos dice: perdón, el 22, el 22. Leemos desde el 21 y dice: cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Muchas veces, amados hermanos, nos queremos comparar con alguno de los hermanos que están más arriba. Y nuestro lugar debe de ser de rodillas en el altar. Acostumbramos compararnos con otros. Si lo hacemos, amados hermanos, siempre estaremos descontentos, pues siempre habrá personas más grandes y habrá personas más pequeñas que nosotros. Recordemos lo que decíamos hace unos momentos: usted es una persona única en el mundo, usted es una huella digital de Dios. Muchas veces nos comparamos con otros y caemos. Recuerde que Dios no hace acepción de personas. Él puede usar al más humilde, Él puede usar al más ignorante para que hable a su vida, para que hable a mi vida. No debemos de menospreciar al que Dios puso para que nos dirija, al que Dios puso para que nos hable, al que Dios puso para que nos guíe y nos aconseje. El Señor Jesús reservó a Juan para que estuviera presente en la isla de Patmos, y Juan no se quejó. No leemos amarguras, leemos bendiciones. Esas bendiciones son de Dios por medio de esas revelaciones. Hay gente que le gusta compararse con los demás, se ponen celosos de la actividad de los demás. Usted no se compare con los demás. Algunos se han quedado con un Jesús histórico, decíamos nosotros, en una cruz. El Señor Jesús está aquí, ahora. El Señor Jesús está en este momento aquí, junto a usted. Y nos pregunta: ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras, Mahanaí? ¿Tienes problemas? ¿Tienes necesidades? ¿Hay enfermedades que te están atormentando? ¿Hay enfermedades que te han quitado el sueño? Recuerda que yo estoy contigo. ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras, pastor? ¿Por qué lloras, ministro? ¿Por qué lloras, maestro? ¿Por qué lloras, congregación? Si algo no te agrada, dímelo, dice el Señor. Necesito escucharlo para darte la solución, para darte una respuesta. Aunque yo conozco tu condición, yo sé cuál es tu problema, yo sé cuál es tu necesidad, pero yo te pregunto y quiero que tú me contestes: ¿por qué lloras? ¿Acaso no estoy yo contigo? ¿A quién buscas? ¿Buscas a tu pastor, Magdalena?
¿Lo extrañas? Qué bueno. Qué bueno que lo extrañes. Y sigas orando por él. Y sigas suplicando por él y por su familia. Él, como todos, necesitan de la oración. Necesitan de la comunión conmigo, dice el Señor. Nunca te olvides de tu pastor. Nunca te olvides de aquel que te está dando una palabra, que te está alentando. Recuérdalo siempre y llévalo delante del Señor, amado hermano. ¿Tenéis algo de comer? ¿Qué es lo que tienes para ofrecerme?, dice el Señor. Recuerda que yo soy el dueño del oro y de la plata. ¿Tienes algo que ofrecerme? Dame, hijo mío, tu corazón, dice el Señor. Dale ese corazón que Él necesita para su adoración y su alabanza. ¿Me amas más que estos? Vamos, amados hermanos, a demostrarle nuestro amor, teniendo una fidelidad hacia Dios. No solamente cuando tengamos necesidades, no solamente cuando tengamos problemas, cuando tengamos enfermedades, sino siempre, amado hermano, amada hermana. Aun cuando estemos gozando de salud, que tengamos, Señor, lo necesario, que tengamos todo, podríamos decir, en esos momentos darle gracias a Dios. Y cuando carecemos de todo, darle gracias a Dios siempre, porque Él se complace que usted sea agradecido con Él. ¿Me amas? Dice la palabra de Dios que Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, y como tal le dio alma, espíritu y cuerpo. Al apóstol Pedro le habló en esas tres, podíamos decir, condiciones. Como hombre le contestó: sí, Señor, tú sabes que te amo. Como espíritu le contestó: sí, Señor, te amo. Y como alma le contestó: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. De esa manera, el Señor quiere que hoy le digas: Señor, tú sabes que te amo. Y la última pregunta dice: ¿a ti qué? Señor, yo no soy nadie para cuestionarte. Solamente quiero alabarte. Incline su rostro, amado hermano. Vamos a decir al Señor cuánto le amamos. Vamos a contestarle las preguntas